Hola, ¿sí se escucha? Sí, hola. ¿Sí, profe? ¿Sí le escucho? ¿Sí escucha? ¿En el celular? Hola. Sí, perfecto. Bueno, mm, pero no, sí, no, perdón. Ahí ya. Listo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre drepanocitosis. Somos tres estudiantes porque... Dime, doctor. ¿No se ve? Pero aquí la estoy viendo yo. Sí. ¿Sí? Pues yo la estoy viendo. La anemia pues, de células falciformes fue descrita por primera vez por James Herrick en 1910 y luego en 1949 James Neal describió el patrón de herencia. Se considera la hemoglobinopatía más importante a nivel mundial en términos de frecuencia e impacto social. Y es un trastorno monogénico, pero multisistémico que tiene una alta carga de morbilidad y mortalidad. Este ocurre por una mutación en el gen de la beta-globina, que es una mutación autosómica recesiva, y va a generar una hemoglobina que es mutante, que es la hemoglobina falciforme, la hemoglobina S, conocida pues por sus siglas en inglés como sickle. Esto va a provocar síndromes clínicos asociados a anemias hemolíticas crónicas, vasoclusión y vasculopatía, que van a generar daño de órgano agudo y crónico generalizado con una mortalidad prematura de estos pacientes. Epidemiológicamente, la distribución se basa en la presencia de malaria en una región y las consiguientes tendencias migratorias. Entonces, digamos que se generó esta mutación adaptándose, digamos, a la presencia de este microorganismo y por eso las personas que tienen este rasgo falciforme son, digamos, les confiere una cierta protección para el desarrollo de esta enfermedad. Para el 300.000 nacimientos cada año se producen de niños que tienen esta enfermedad y se calculan 400.000 para el 2050. Principalmente en las zonas de África subsahariana, la cuenca del Mediterráneo, el Medio Oriente e India. Pero pues teniendo en cuenta este mapa, pues también nosotros estamos aquí en una frecuencia de 101 a 1000 pacientes. Claro, claro, si tú ves el mapa, eso llegó a Colombia por las minas de Mamando y Caldas, unas minas de oro, pero una familia que se ha estudiado biológicamente, una familia que traen de África, las minas y los esclavos, las 1700, y ellos no se encargan en Colombia de destruirla. Pero miren que en el mapa raro que países que también tuvieron esclavos, o sea, como Ecuador, sobre todo, aparecen en Panamá, donde hay mucha raza negra. Sin embargo, hay que tener en cuenta en este tema de la biología que no solamente los negros. Yo creía que era solamente los negros, porque yo cuando me tomé aquí el pregrado, posgrado, pues todo era, como ustedes ven, morenito, pero yo llegué luego en el 97 a estudiar a Boston, y eran monos y azules, y para mí eso fue una sorpresa, wow, monos y azules.
Aquí se acostumbra, ¿no? Pero si uno va a Santander, va a encontrar también muchos monovios sobre el norte de Santander y Santander del Sur, con los elevados sitios, ¿sí? No son necesariamente modelos. Sí. En Estados Unidos hay aproximadamente 100.000 personas afectadas, estos pues son datos del 2015, y se estima que en Europa están entre 20.000 y 25.000. En Colombia, nuestra mayor prevalencia pues es en raza negra, aunque pues teniendo las cotaciones que dice el doctor, y es prevalente en regiones con malaria por Plasmodium falciparum. La prevalencia se calcula en 0.32 en 100.000 pacientes, estos son datos del 2017, principalmente en el Valle del Cauca, en el Cauca y en Nariño. Se considera pues una de las enfermedades huérfanas raras en Colombia. Está entre las primeras 10 causas. Y según estos datos que hicieron desde el 2016 hasta el 2021 en el Vigilia, estaba dentro de las primeras 5 causales. Y el logró eso, ponerle la recomendación siempre el estudiante de quinto año mío que estuvo aquí sentado igualito de Buenaventura. Y después me gradué de médico, luego estudié epidemiología. Comencé a trabajar durísimo, porque sufría la enfermedad. Esto ya lo mandó. Aquí estuvo sentado, aquí en este alumno, en el quinto, que era que hacíamos la revisión. El pelado se metió, yo he colaborado unas veces con unas charlas, pero el pelado me metió durísimo a eso, que le sufrió la enfermedad. La idea es que es más que ponerlas acá, porque me imagino que la doctora que la clave de nuestra patología es poder meter el mensaje y no mandar los primeros para poder hacer la atención, porque lo que nosotros hacemos es apagar incendios en emergencia. Apagamos el incendio y eso no es lo ideal. Lo ideal es poder coger el niño desde que nace, los primeros meses y hacerle todo un programa, que es lo que sostiene este joven. Bueno, la esperanza de vida de estos pacientes se reduce por lo menos en unos 30 años, aunque digamos que ha mejorado la sobrevida en países con ingresos pues mayores, pero por ejemplo la mortalidad en África en niños menores de 5 años con esta patología es del 90%. Terrible. En cuanto a la fisiopatología, como les decía, vamos a hablar un poquito de la hemoglobina normal. Entonces, la hemoglobina normal tiene 4 cadenas polipeptídicas, que son las globinas, y ellas tienen unido el grupo hemo. La hemoglobina humana, su mayor porcentaje es la hemoglobina A1, que está conformada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Y esto representa un 97% de, digamos, la prevalencia. Y la hemoglobina tipo 2, que tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma, representa el 2.5%. El grupo hemo una vez se une, digamos, al oxígeno, entonces eso va a generar unos cambios conformacionales en la estructura de la hemoglobina, pasando de un estado T, que es el estado tenso, a un estado R, que es el estado relajado y que es mucho más compacto. Además, tenemos que hablar de la viscosidad de la sangre y cómo esta influye, digamos, en la fisiopatología. Entonces, digamos que en los vasos grandes, el fluido de la sangre se favorece a nivel periférico por la presencia de una capa de plasma. Eso va a reducir en este espacio la viscosidad. Y digamos que los eritrocitos, ellos van a chocar con las paredes del vaso y por su movimiento y su estructura, ellos van a rotar de tal forma que van a ir en la parte lineal del vaso y pues van a poder pasar fácilmente. Cuando el tamaño del vaso se reduce, entonces digamos que esto pierde esta propiedad y los eritrocitos irían en forma lineal, pero si se reduce todavía más, ellos van a empezar a rotar de esta forma, que es la rotación en rotadora del tanque de los eritrocitos, y una vez llegan a los capilares, ellos deben deformarse para poder pasar. Si esto no ocurre, entonces, como es en el caso de las células falciformes, pues
ellos van a quedarse, digamos, atrapados a nivel de la vasculatura más pequeña. Bueno, en cuanto entonces cómo se produce esto, pues debido a la mutación que se produce en el séptimo codón del gen de la betaglobina, entonces hay un cambio de ácido glutámico a valina, y la valina es un aminoácido hidrofóbico y que en condiciones de, exogen, de, exo- perdón, de exoxigenación induce a la polimerización de la hemoglobina S. Entonces se van a formar, digamos, estas columnas. Y estas columnas, digamos, van a generar esta forma de hoz del eritrocito que va a disminuir su capacidad de deformación normal. También es importante recordar que hay alteraciones también a nivel del cotransportador de potasio-cloro y que esto va a favorecer que estos eritrocitos deformados pierdan más potasio de lo normal y con ello van a perder más agua, entonces se van a deshidratar. Por aquí también pues recordamos lo de la polimerización, que es favorecida por la disminución de los niveles de oxígeno y la disminución de la temperatura, entre otros. Aquí vamos a hablar del polimorfismo equilibrado. Digamos que una persona que tenga un rasgo falciforme al unirse a otra persona que tenga un rasgo falciforme van a generar una posibilidad en su progenie. Entonces, hay un 25% de probabilidades de que ellos tengan un hijo con hemoglobina normal, AA, un 25% de que tengan un hijo con una hemoglobina S homocigota y un 50% de probabilidades de que tengan un rasgo falciforme, una hemoglobina AS. ¿Esto qué va a condicionar? Pues que el que salen, digamos, con una hemoglobina normal, pues cuando esté en un lugar en donde haya una gran incidencia de malaria, pues sea más susceptible a tener la malaria. El que tiene la hemoglobina S, pues va a desarrollar la anemia falciforme, y los que tienen el rasgo falciforme van a tener protección contra la malaria y van a tener protección también contra la anemia falciforme porque van a tener menos del 50% de hemoglobina S en ellos. Por lo tanto, no van a desarrollar eventos vasooclusivos. Entonces, de esta forma, la desventaja de los homocigotos se va a equilibrar con la ventaja de los heterocigotos. Hay distintos genotipos entonces en la anemia falciforme. Podemos tener personas que tengan el rasgo falciforme, como hablé, los que tengan la anemia falciforme o que tengan otros genotipos. ¿Y eso qué va a incluir? Pues que tengan el rasgo falciforme más una mutación de otro tipo. Entonces, ¿qué otras mutaciones? Básicamente rasgos de beta-talasemias que se pueden unir al rasgo de la hemoglobina S y generar también enfermedades fatales. El 70% de los casos, de todas formas, en el caso de hemoglobina anemia falciforme, van a ser hemoglobina SS homocigota y van a ser la forma más grave pues, de la enfermedad. Entonces aquí tenemos otro tipo de hemoglobinas que pueden ser aberrantes, como la hemoglobina C o la hemoglobina E, aunque tienen menor gravedad de los casos, ¿no? Comparados con la beta-talasemia o con la anemia falciforme. Aquí tenemos, digamos, en este cuadrito, nos resumen, digamos, los rasgos de genotipos que pueden presentar. La hemoglobina normal, la hemoglobina con el rasgo falciforme, la hemoglobina con el rasgo pues ya homocigoto de falciforme que va a generar enfermedad severa, los que tienen combinado con hemoglobina C que van a generar una enfermedad más moderada y los que tienen la enfermedad combinada con una beta-talasemia que es una enfermedad mucho más severa. Fisiopatológicamente hay 4 mecanismos por los cuales esta enfermedad pues produce enfermedades. El primero es el de la polimerización de la hemoglobina S.
El segundo es los episodios de vasoclusión, que van a pues, relacionarse con la alteración de la reología de los eritrocitos y por propiedades de adhesión entre los eritrocitos, los neutrófilos, las células endoteliales y las plaquetas. Otro mecanismo es el de disfunción endotelial. Ya veremos que hay una disminución de la cantidad de óxido nítrico y también por un mecanismo de inflamación estéril. Entonces, en cuanto a la polimerización de la hemoglobina S, que ya hemos venido hablando, la desoxigenación de la hemoglobina va a promover la exposición de los motivos hidrofóbicos en los tetrámeros de hemoglobina S, de tal forma que estos se van a polimerizar. Y estos polímeros van a crecer rápidamente, aumentando la rigidez celular y distorsionando la membrana del eritrocito, haciendo que tome esta forma de oso. También se va a alterar pues, la deshidratación del mismo por la alteración del canal de cloropotasio, y esto va a alterar sus características reológicas y va a promover una hemólisis temprana, de tal forma que estos eritrocitos van a tener una vida media mucho menor que la del eritrocito normal. Si esta es de 120 días, esta va a ser de 18 días aproximadamente. El proceso entonces de adopción de esa forma falciforme puede llegar a ser reversible al inicio, pero los ciclos repetidos de transformación, digamos, de esta célula van a llevar a que eso se generen daños en la membrana y ya se va a volver eso irreversible. Esta tasa de polimerización de la hemoglobina S va a ser proporcional a la concentración de hemoglobina S intraeritrocítica e inversamente proporcional a la concentración de hemoglobina fetal. Por eso el medicamento que utilizamos, que es la hidroxiurea, pues es importante porque ella va a inducir el aumento de los niveles de hemoglobina fetal. Entonces eso pues, nos va a ayudar a mejorar el patrón de estos pacientes. Un individuo también puede tener rasgos genéticos de alfa-talasemia, persistencia de hemoglobina fetal, y eso puede modular la severidad de esa enfermedad. Entonces aquí hay un cuadro comparativo en donde vemos, digamos, estas dos que se asocian a la enfermedad, por ejemplo, la presencia de alfa-talasemia o la hemoglobina fetal, cómo influyen en las complicaciones que tiene la anemia falciforme. Entonces, si vemos, si una persona tiene dos rasgos, un rasgo de células falciformes y un rasgo de alfa-talasemia, eso va a reducir el riesgo de ACV, pero aumenta el riesgo de episodios de dolor y de osteonecrosis. Por el contrario, con la hemoglobina fetal, entonces eso va a reducir en gran proporción los episodios de dolor, de síndrome torácico agudo, de la parte de úlceras en piel, de la parte de colelitiasis y las complicaciones renales, y va a prolongar la supervivencia de este paciente. En cuanto a la vasoclusión, entonces, pues la reología tiene que ver con la deformabilidad del eritrocito. En individuos sanos, los glóbulos rojos deben deformarse, como ya lo hablamos, para pasar a través de los capilares. Y la membrana del eritrocito debe ser elástica para alargarse lo suficientemente. Después de salir del capilar, ellos deben volver a su forma normal. Pero en la anemia de células falciformes esto no sucede, ellos pierden su capacidad de retener su estructura después de la deformación, de tal forma que son mucho más frágiles, como les dije, y tienen una vida media menor comparativamente con los eritrocitos normales. También se va a generar un estado de hipercoagulabilidad, y esto es favorecido porque va a haber activación de las células endoteliales, una hemólisis que va a promover la liberación de hemoglobina libre, y esto va a hacer que se generen mucho más, se van a promover las moléculas de adhesión como el ICAM, el BCAM, las selectinas P y la selectina E. También se va a aumentar la cantidad de neutrófilos que hay, y esto favorecido, digamos, por algunos factores, como son factores endógenos y propios, como las interleuquinas
1, la 6, la IL-3 y el factor de necrosis tumoral alfa. Y también por factores exógenos como los antígenos microbianos. Por eso las infecciones generan, digamos, aumento de toda esta parte de aquí y van a generar que se lleve a una crisis, digamos, vasooclusiva, una crisis hemolítica. Sugerencia, yo estaba empezando en dice contestar más con la comunicación, pero todo eso tiene que ver realmente más que con el endotelio como tal. Tú lo estás diciendo como que lo estamos usando los libros que referenciaste, es con el cáliz que está cubriendo el endotelio. Pero ahorita que es experto en el tema, ¿sí? Y los he vuelto expertos, sugerencia para que profundizar un poquito, que es un tema que te va a tocar durante toda la residencia, tienes que revisar muy bien, con profundidad, las culturas de endotelio. Y si tú lo haces, va a crear una reina por donde vaya rotando lo que el néfro, el hemato, el pulmonar, todo eso. Es un tema que se tiene que tocar, ¿sí? El impacto que tiene el hipocaris, que su alteración va a permitir eso que se exprese en los cigarros, debido a los factores de activación. ¿Sí? Pero no es que se activen las células endoteliales, se que se activan, pero es una alteración, ¿sí? del microcaris. Bueno, también entonces se van a formar agregados con las plaquetas, los eritrocitos, los monocitos y los neutrófilos. Como les decía, todo esto va a llevar a un estado de hipercoagulabilidad. En cuanto a la disfunción endotelial, entonces al aumentarse las proporciones de hemoglobina libre relacionado pues con la hemólisis de los eritrocitos, esto va a generar varios mecanismos. Uno es la desregulación del metabolismo de la arginina, esto porque se libera arginasa a partir de la destrucción de los eritrocitos y esta arginasa va a generar que el metabolismo de la arginina no vaya, digamos, hacia el óxido nítrico, sino hacia otro metabolito, ornitina. Entonces, esto va a disminuir pues, las cantidades de óxido nítrico que hay. Además, va a haber un aumento del estrés oxidativo por la cantidad de radicales de oxígeno que van a haber y al final, digamos, todo esto va a generar que se genere esa disfunción endotelial con un aumento de la cantidad de factores proinflamatorios como la interleuquina 1, la histamina, la sustancia P, la prostaglandina y las bradykininas. En cuanto a la inflamación estéril, es un mecanismo en donde va a haber una activación de esta parte de aquí, las redes de neutrófilos, la parte de los receptores TOLS, y esto favorecido por la liberación de radicales libres. Y además esto pues va a generar que se active este inflamosoma. Al activar este inflamosoma, pues va a haber aumento de la cantidad de interleuquinas asociadas a inflamación, como la IL-1 beta y la IL-1 18, de tal forma que se va a generar un estado proinflamatorio en estos pacientes. Bueno, entonces la anemia falciforme puede generar complicaciones agudas o complicaciones crónicas. Dentro de las complicaciones agudas tenemos los episodios dolorosos, que son las crisis vasooclusivas, el síndrome torácico agudo, los accidentes cerebrovasculares, las trombosis, algunas complicaciones hepáticas, las infecciones, el priapismo, las crisis aplásicas y las crisis hiperhemolíticas. Y entre las complicaciones crónicas tenemos la anemia hemolítica crónica, la asplenia funcional, la necrosis avascular, alteraciones de los huesos como osteopenia y osteoporosis, hipertensión pulmonar, colelitiasis, retinopatía, nefropatía, insuficiencia cardíaca, úlceras de miembros inferiores y complicaciones neurológicas y dolor crónico. Es lo mismo que les dije, pero les traje el cuadrito, porque pues
es demasiado, ¿no? Es muchas complicaciones para una sola enfermedad. Entonces, en cuanto a las crisis dolorosas, se pueden favorecer por ciertos factores. Uno de ellos es la hipoxia, la deshidratación del paciente, las infecciones, la fiebre también puede inducir crisis de dolor, el vómito, la diarrea, las inmovilizaciones prolongadas, las temperaturas extremas, el estrés físico y emocional, el trauma, el uso de diuréticos y el uso también de esteroides y anestésicos. Entonces, en el manejo de estos pacientes siempre tenemos que descartar que haya una infección asociada siempre que lleguen con una crisis de dolor. Eso implica pues tomar ciertas pruebas, un hemograma, una PCR, una procalcitonina, tomar hemocultivos, hacer radiografía de tórax es importante. También pues si hay síntomas, ecografía de abdomen, por supuesto hay que descartar infecciones urinarias y mirar pues cómo está la parte de la función renal, la parte de hemólisis con la LDH y los tiempos de coagulación. Tenemos que valorar cuánto dolor tienen los pacientes, eso con la escala análoga del dolor. Y lo más importante, digamos, en su manejo va a ser la hidratación, el manejo del dolor y la suplementación del oxígeno. Entonces, espérenme, aquí vamos a fijarnos en este cuadrito. Entonces, obviamente está en manos de usted como sabe. Sin embargo, llegar a un recuadro que hace la doctora es muy importante. Pero el problema es que eso nos toma tiempo. Necesita una persona, un grupo de médicos que estén preocupados por hacer esto y hacerlo rápidamente. Porque ten en cuenta que ese paciente, entre comillas, es inmunosuprimido. Entre comillas, no es una inmunosupresión, es otro trastorno, pero se comporta como si fuera un inmunosuprimido. Yo creo que es una de las grandes conclusiones de la receta para la casa. O sea, de intervención oportuna, todo lo que la doctora lo que hace, usted lo ve en el tratamiento y ella va a profundizar ahora en el manejo. Pero claro, fundamental para mí, como profesor, como docente, como compañero de ustedes, es ojo con la infección. ¿Sí? Ojo con la infección. Entonces, yo me aparto un poquito de esto y yo le digo, si yo estoy en un rural, yo veo al paciente, hombre, yo hago todo esto, pero tengo que arrancar antibióticos. Y luego veo si el paciente no tiene nada, todo es un normal, pues los escalen, los quito. ¿Sí? Es muy diferente esto en el HIV que yo en Boca o en Tuluá. Es muy diferente. ¿Sí? Usted viene y usted ahora a las 7 llega y dice, bueno, yo voy a llamar al infectólogo, pasa toda la caravana de sus especialistas. Cuando uno está solo, está en el agua, le llega un paciente de estos, pues es mejor cubrirlo hasta que no esté seguro de que usted es infectado. Ese es mi perspectiva. Eso no aparece en ninguna guía. Usted no va a ver el de tratamiento de las oclusivas, es eso. Pero el tratamiento de las oclusivas sí es eso, después de que yo haya descartado que no esté infectado. Esa es mi humilde opinión de un pediatra, ¿sí? Y yo dejo ese varón, usted sabe qué hace con ese varón en su vida real. ¿Sí? Porque es que ahorita, o sea, HIV es diferente. Es que si usted está aquí en la HIV y que tiene regula de todo el mundo, o tiene los celulares de todo el mundo, usted dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y luego le echa la culpa a los demás. ¿Cierto? ¿O no? ¿Me dijeron? ¿Sí? ¿Y te consulté o no? Bueno, en cuanto al manejo del oxígeno, pues se va a dar de acuerdo a los requerimientos y se debe mantener una saturación superior al 94%. Podemos empezar con cánulas nasales simples, con bajo flujo de 1 litro por minuto, pero pues eso va a depender completamente del paciente. Tampoco estoy de acuerdo. Muy bajito. No se saben que el paciente que llegue, y más aún este paciente, yo no sé con qué hemoglobina tiene. Ayer veíamos un niño como 4 hemoglobina y con dengue. Y si no era 4, la hemoglobina se tenía que estar como concentrada. O sea, yo tengo que arrancar a este niño, lo poquito, con mucha hemoglobina que tenga,
adecuada, saturarlo lo más que pueda. Y continuando eso con los sistemas de alto flujo. Una cánula nasal simple no te va a dar una buena oxigenoterapia. ¿Sí? Y una vez estabilizado el paciente, pues lo desescala. ¿Sí? Pero cuando llega, yo no lo voy a hacer con una canulita, tú no sabes cómo lo contiene. ¿Sí? Entonces, imagínate, o sea, colocar una simple con bajo flujo, pues sí, eso es. Sí, está estable. Son hechos por el protocolo, ¿cierto? No son hechos por gente que ha ayudado a decir o en urgencias. ¿Sí? Pero lo ideal es sature lo más que pueda. O sea, viene y cómo lo manejan un sistema de flujo. No estoy hablando de cánulas, ojo, estoy hablando de un sistema de flujo que una máscara, como es el nombre de inhalación, un Venturi, que está ahí en cualquier lado. Y ya está estable, ya tengo buena hemoglobina, ya lo desescalo. ¿Sí? Y ya logré saturar eso, el poquito de hemoglobina que tengo lo está saturando bien, listo. Ok, listo. Entonces, en cuanto a la calidad del dolor, digamos, si el dolor es leve, si la escala va del 0 al 3, podemos intentar manejar con acetaminofén o ibuprofeno. El dolor moderado, pues ya tenemos que subirle un poquito. Hablan de la dipirona y el ketorolac. Eso en el Consenso Nacional de Drepanocytosis. Y para el dolor grave, entonces ya tenemos que utilizar opioides como tramadol y morfina. Y se considera pues que podemos utilizar coadyuvantes como los corticosteroides. En cuanto, digamos, a la hidratación, debemos evitar sobrecargas de volumen. Los líquidos que debemos utilizar son isotónicos balanceados o solución salina. Y digamos, la cantidad iría de 1500 a 2000. O en algunos artículos escribían como de 2000 a 4000. Yo coloqué ahí la mitad que era el 2000, pero 1500 sería para los pacientes como con síndrome torácico agudo, menos cantidad de líquidos. Es importante tener en cuenta que se puede hacer analgesia multimodal y la combinación de fármacos como los opioides y los AINES van a ayudar a controlar el dolor vascular inflamatorio y el componente neuropático. Eso podría pues ayudarnos al paciente. Obviamente, pues si vamos a utilizar este tipo de medicamentos, debemos utilizar otro tipo de medicamentos coayudantes como la protección gástrica con ondansetron, la lactulosa en caso pues, de estreñimiento o el bisacodilo. Como eres chiquita, tenés que estudiar muy bien, por favor. Cierto. Que las R2 siempre ya lo han manejado, que son líquidos balanceados, que son líquidos isotónicos, ¿no? Porque es un estudiante para internos, que son líquidos isotónicos cristaloides y coloides. ¿Sí? Por lo menos en que acá 15 hay una diferencia entre ellos. Y luego se doy estudio que son líquidos balanceados, isotónicos cristaloides balanceados. ¿Cuáles son sus presentaciones? ¿Cuáles son sus indicaciones? ¿Cuáles son sus diferencias? Porque si tú me vas a colocar, no estoy de acuerdo, por ejemplo, con eso que tú dices ahí, que solución salina, 2000 por metro cuadrado, que es un cojonal de líquido a un paciente, o 3000 o 4000, lo que el paciente requiera, de solución salina, en menos de 24 horas el paciente te va a hacer una vaciación endológica hipovolémica. ¿Por qué? Porque son unos líquidos no balanceados. Y el cloro, eso es lo que tienes que estudiar, yo sé que todavía no tienes que estudiar, pero eso hace parte del R1, ¿sí? Porque la salina es perversa. Antiguamente uno pensaba que era perversa, hoy se sabe que es perversa. Sí, y casca de una forma muy dura al hilo cáliz. Usted cree que todo se va a pegar. Bueno, en cuanto a las oclusivas, ¿no? Cierto. El síndrome torácico agudo pues, preceden a una crisis vasoclusiva en el 80% de los casos. Por eso, digamos que un paciente que llegue con una crisis de dolor se debe vigilar para que no vaya a desarrollar este tipo de complicación. Se caracteriza como formación de nuevos infiltrados en la radiografía de tórax. Fisiopatológicamente,
Ellos tienen varios componentes, digamos, asociados al desarrollo de esta complicación, pero digamos que en los niños la infección pulmonar es la causa más frecuente que lleva a síndrome torácico agudo, y en el adulto es más frecuente la embolización de grasa de médula necrótica. Entonces, si vemos aquí en este cuadro, digamos que es un ciclo que se perpetúa. Entonces, inicia con hipoxemia en el paciente, que genera una crisis vasooclusiva, aumento de la polimerización de la hemoglobina. Esto va a llevar a los mecanismos que ya conocemos de adhesión, trombosis, vasooclusión, y que al final van a llevar a trombosis in situ pulmonar en un 17% de los casos, infartos pulmonares en un 16% de los casos. También se pueden generar dolores a nivel pues, de la parte de los músculos intercostales y de la parte de las costillas, ¿no? Rib infarction. Y la parte del el hueso, que se puede también infartar y puede generar esa embolización grasa que les estoy contando en un 9% de los casos. Todo esto va a llevar a que se produzca el síndrome torácico agudo y se va a generar, digamos, una alteración en el shunt para la entrega de oxígeno en la membrana alveolo-arterial, o con un aumento, digamos, del grosor de esta membrana y una disminución mayor de la cantidad de oxígeno que se entrega. Entonces, esto va a perpetuar el ciclo y va a ser mucho más difícil de manejar. Los episodios de síndrome torácico agudo se caracterizan por dolor torácico, síntomas y signos respiratorios como tos, disnea, taquipnea, sibilancias. La radiografía con los infiltrados pulmonares nuevos, también el paciente puede generar fiebre, hipoxemia en casos severos digamos que puede ir desde una neumonía leve y pasar a una insuficiencia respiratoria hipoxémica. Es la segunda causa más frecuente de hospitalización y puede aparecer antes de la consulta de urgencias o durante su estancia. Generalmente 24 a 72 horas después del inicio de una crisis dolorosa y requiere una vigilancia estricta, especialmente en pacientes que vengan con dolor costal. La primera causa, como les decía en niños, es la infección pulmonar, que puede ser viral o bacteriana. En las causas bacterianas, importante el Mycoplasma pneumoniae y en los adultos la Clamidófila pneumoniae. Menos frecuentes están ya el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pneumoniae y la Haemophilus influenza. Esto favorecido pues, por la vacunación. El embolismo graso es secundario a la crisis vasooclusiva con la necrosis de la médula ósea, como dijimos, y hay infartos de la microvasculatura pulmonar secundarios a hipoventilación y atelectasias por dolor. El diagnóstico se hace con radiografía de tórax o TAC si tenemos pues, disponible, hemograma hay que siempre tomar y pues todos estos estudios que ya les venimos mencionando, la función renal, la parte de hepática, las bilirrubinas del paciente, la parte de la albúmina, los tiempos de coagulación, la toma de los hemocultivos importantes, los gases arteriales, serologías para microorganismos atípicos, PCR para la parte de los virales y antígenos urinarios, por ejemplo, para neumococo y legionela, que nos podrían ser útiles. Dependiendo pues, de la severidad, se clasifican leve, moderado y severo. En el leve, el paciente tiene saturaciones adecuadas, mayores al 90% al ambiente, pero hay infiltrados segmentarios o lobulares, aunque no mayores a un lóbulo. Y estos pacientes usualmente responden a transfusiones simples de 2 unidades de glóbulos rojos o 15 mililitros por kilo. En los casos moderados, entonces ya hay una reducción de la saturación del paciente a un 85%. Hay infiltrados segmentarios o lobulares, aunque no más de 2 lóbulos, y van a responder a transfusiones de 3 unidades de glóbulos rojos o a 20 mililitros por kilo. Los casos ya severos, hay una falla respiratoria, estos pacientes van a requerir ventilación mecánica invasiva
y las saturaciones de oxígeno van a ser menores al 85% a pesar de que estemos dando oxígeno suplementario. Generalmente va a haber infiltrados segmentarios lobulares de 3 o más lóbulos. El tratamiento pues va a ser multimodal, digamos. Primero pues la suplementación de oxígeno, hay que hacer profilaxis antibiótica, por supuesto, porque la causa más importante son infecciones en niños. Hay que hacer también manejo hídrico, la parte de las transfusiones también es importante, y hexaguinotransfusiones, y la parte de manejo del dolor. Entonces hay que colocar oxígeno y si los requerimientos son mayores al 40%, este paciente debe ir a UCI. Los medicamentos que podemos utilizar para mejorar la profilaxis antibiótica es la ceftriaxona y la claritromicina para cubrimiento de S. aureus o Streptococcus pneumoniae resistente. Podemos utilizar vancomicina o Clinda. Hay que considerar toracocentesis cuando el paciente tenga un derrame pleural severo y los líquidos, como les decía, deben manejarse a menores cantidades por el riesgo que tienen estos pacientes de hacer pues edema pulmonar. Analgesia para evitar la hipoventilación por dolor, exsanguinotransfusión parcial urgente si la hemoglobina es mayor o igual a 7 para conseguir que este porcentaje de hemoglobina S sea menor al 30%. El paciente solo se le hacen transfusiones si la hemoglobina es menor a 7. También se pueden utilizar broncodilatadores en caso de que haya hiperreactividad bronquial asociada y hay que valorar realizar terapia transfusional crónica o trasplante de médula ósea en pacientes que tengan recurrencia de este síndrome torácico agudo. La única observación sería la vancomicina, ¿no? O sea, uno realmente arranca ceftriaxona linda, ¿sí? Más clarito. Y si uno está pensando que la clínica no es suficiente, pero la gente está muy grave, está comprometido, porque viene solito, pensando únicamente en todo el futuro. Vancomicina ideal si uno está pensando en una estafa septicemia. ¿Por qué? Linezolid tiene mucho mejor penetrancia de tejido pulmonar que la vancomicina. Lejos es mucho mejor la de linezolid. La vancomicina queda restringida básicamente a bacterias por estafilo. Pero si estoy hablando en pulmón únicamente, lo ideal sería Clinda o si no es suficiente Clinda, linezolid. En cuanto a las transfusiones sanguíneas, pues van a mejorar los parámetros de oxigenación y han demostrado una mejoría clínica y radiológica. Se indican dependiendo de la severidad del paciente y la meta es que llegamos a hemoglobinas de 10 a 11 y a un porcentaje de hemoglobina S menor al 30%. Se deben considerar en pacientes que tengan presiones parciales de oxígeno menor al 70 con FIO2 al 21 o que tengan una caída de esa presión mayor al 10 miligramos de mercurio cuando tengan hipoxemia crónica o que tengan empeoramiento clínico con tendencia a la falla respiratoria. En cuanto a la anemia, pues estos pacientes van a tener una anemia hemolítica crónica, pero más de la mitad van a experimentar un nuevo episodio anémico agudo. Esto pues favorecido digamos por estos tres eventos que son las crisis aplásicas, las crisis de secuestro esplénico y las crisis hiperhemolíticas. En la mayoría de estos casos va a haber un aumento de la reducción de un mayor de 2 gramos de hemoglobina por decilitro. La anemia crónica compensada pues se va a producir por la hemólisis de las células falciformes con un aumento de la cantidad de LDH y bilirrubina indirecta elevadas y la aptoglobina que va a ser más baja de lo normal. Esto pues por la vida media útil de los eritrocitos que ya habíamos hablado que es mucho menor. Esto va a generar un aumento compensatorio de la producción de glóbulos rojos y va a generar una adaptación, digamos, del paciente a unos niveles de hemoglobina mucho más bajos, de tal forma que los síntomas de anemia, pues, no van a ser tan severos en estos pacientes porque ya van a estar adaptados crónicamente.
Usualmente vamos a encontrar en los pacientes hemoglobinas entre 8 y 10, hematocritos hasta el 30%. En el extendido, policromasia y células falciformes, reticulocitos van a ir del 3 al 15%. Podemos ver también restos nucleares, que son los cuerpos de Howell-Jolly, y vamos a ver leucocitosis en estos pacientes, por lo que ya hablamos de la neutrofilia. Las crisis hiperhemolíticas están asociadas a infecciones y medicamentos y ocurren durante episodios de crisis vasooclusiva severa, que va a haber un aumento de la destrucción de los glóbulos rojos con un marcado descenso de la hemoglobina, reticulocitosis, y van a haber exacerbaciones de la ictericia. El síndrome hiperhemolítico se produce cuando hay una transfusión, entonces va a generar una anemia severa posttransfusional. Las manifestaciones clínicas incluyen fiebre, ictericia y dolor, y en cuanto a los laboratorios va a haber un aumento de los niveles de bilirrubina, una elevación de la LDH y una disminución en los reticulocitos. Este síndrome hiperhemolítico es potencialmente fatal. El tratamiento pues incluye que debemos evitar nuevas transfusiones, medicamentos como corticoides, como la prednisolona, 1 a 2 miligramos por kilo día. Sí, digamos que se pueden utilizar otro tipo de medicamentos como la inmunoglobulinas por 5 días, o también podemos utilizar anticuerpos monoclonales, también el rituximab y el eculizumab. En cuanto a las crisis aplásticas, entonces se van a caracterizar por una detención transitoria de la eritropoyesis, y eso puede llevar a que el paciente presente hemoglobinas incluso menores de 5 gramos por decilitro. Esto pues en relación a una reducción de los precursores de células rojas en la médula ósea y una disminución de la producción de reticulocitos. Usualmente están asociados a infecciones en niños, generalmente por parvovirus B19, también relacionados con Streptococcus pneumoniae, Salmonella, el virus de Epstein-Barr y el HTLV. Solamente se van a bajar la cantidad de eritrocitos, pero los recuentos de leucocitos y plaquetas van a ser normales. Y generalmente esto es transitorio y se restablece la eritropoyesis en 2 a 14 días. El tratamiento incluye ácido fólico y transfusión. En cuanto al secuestro esplénico, es mucho más prevalente en niños porque el vaso no va a estar fibrótico todavía. Recordemos que el vaso de los pacientes con anemia falciforme generalmente ocurren infartos en el vaso secundarios a los eventos de vasooclusión. Entonces, digamos que llevan a un vaso que no nos va a ayudar, pero en los niños todavía no está fibrótico, entonces fácilmente los eritrocitos, los glóbulos rojos se pueden acumular en grandes cantidades en el vaso. Ocurre en el 30% de los niños de 6 a 24 meses. El factor más importante es la infección por parvovirus B19 y se va a caracterizar por una esplenomegalia masiva y progresiva con dolor abdominal, náuseas y vómito. En el hemograma vamos a poder observar anemia y trombocitopenia, porque también van a quedar atrapadas pues las plaquetas. Puede haber una recurrencia después del primer episodio del 50%, por eso en estos pacientes que hacen estos secuestros esplénicos, el tratamiento considera siempre la esplenectomía. También tenemos los eventos cerebrovasculares isquémicos, son mucho más frecuentes en la parte de los niños, es lo que leí. Aunque en adultos la prevalencia, digamos, se da en el 25%, en niños y adolescentes puede ir desde el 7 al 11%. En algún informe leí que era mucho más prevalente en niños. La presentación varía según la edad. Los desencadenantes son las crisis de dolor aguda o anemia aguda. La presentación, pues, como un evento cerebrovascular isquémico típico, como hemiparesia, parálisis facial, disfasia, alteración de la conciencia o cambios comportamentales. El abordaje, pues, se hace casi igual que un evento isquémico agudo.
debe tomarse una neuroimagen, incluso una angiografía para detectar dónde está la parte de la oclusión. El tratamiento inicial incluye hidratación adecuada y oxigenación. En algunos pacientes realizar exogenotransfusión puede disminuir las lesiones isquémicas y mejorar la perfusión cerebral, prevenir la recurrencia de nuevos eventos. Las transfusiones se hacen cuando la hemoglobina sea menor a 6 y la meta es que sean entre 10 y menor al 30% de la hemoglobina S. En cuanto a la trombólisis, hay datos limitados, pero se considera que se pudiese hacer trombólisis si no hay contraindicación para realizarla. Otras manifestaciones neurológicas incluyen el infarto cerebral silente, que son lesiones isquémicas pero sin déficit neurológico asociado. Estas van aumentando con la edad, en el 10% de los lactantes, en el 28% de los menores de 5 años, en el 37% de los que tienen 15 y el 50% a los 30 años, y va a tener una relación con alteraciones cognitivas a largo plazo. Otras alteraciones neurológicas incluyen la trombosis de senos venosos, el síndrome de encefalopatía posterior reversible y cefaleas. En cuanto a las infecciones, pues se consideran una de las causas principales de morbilidad y mortalidad. Los mecanismos tienen que ver con el hipoesplenismo, el esplenismo funcional del vaso. Esto pues desarrollado en la primera infancia, tiene relación pues, con los infartos esplénicos que les comenté y da un riesgo mayor de infección por microorganismos encapsulados. También pues tiene que ver con la disminución de la perfusión tisular, del uso de catéteres permanentes en estos pacientes y por la hipoventilación. Los sitios más comunes para hacer infección incluyen pues la parte de bacteremia, por microorganismos como el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenza. Otros incluyen el Escherichia coli, el Staphylococcus aureus y la especie de Salmonella. También se puede producir meningitis, sobre todo por el Streptococcus pneumoniae. Y se debe diferenciar una meningitis de un episodio de ACV o de hemorragia intracerebral. Las neumonías también son importantes como sitio de infección común en estos pacientes y generalmente están causados por Mycoplasma pneumoniae y Chlamydia pneumoniae en un 20% de los pacientes. También se debe caracterizar importante la legionela y los virus respiratorios. En cuanto a neumonías por Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza, son más infrecuentes gracias a la vacunación, pero también deben ser tenidos en cuenta cuando no hay anticuerpos contrarios. El priapismo también es una complicación importante en los pacientes, es una erección prolongada y dolorosa y eso se considera una urgencia porque el tratamiento oportuno de estos pacientes va a prevenir que daños tisulares fibróticos y va a evitar la disfunción eréctil de estos pacientes. El tratamiento incluye hidratación, analgesia y una descompresión rápida para aspirar el exceso de sangre y inyectar un medicamento simpático-mimético como la adrenalina, que esto debe realizarse por el urólogo de forma urgente. Otras complicaciones incluyen la colelitiasis, las colangiopatías, la hepatopatía y las vasopresiones mesentéricas. En cuanto a manifestaciones crónicas, vamos a tener que estos pacientes van a hacer dolores crónicos cuando son mayores a 3 meses y eso tiene que ver con una sensibilización central al dolor que lleva a hiperalgesia, con un aumento de la sensibilidad a estímulos dolorosos y no dolorosos y que va a ser favorecida por la utilización de opioides, por una alteración de su metabolismo. También en la parte crónica tenemos los casos de hipertensión pulmonar, que se define como un aumento de la presión de la arteria pulmonar mayor a 25 y esto medido por cateterismo y de forma indirecta por un aumento de la velocidad de la válvula tricuspidia mayor a 2.5 metros por segundo medido por eco-TT.
Las causas, entonces, por crisis vasooclusivas recurrentes va a haber una reducción progresiva del flujo vascular y por la cantidad de hemólisis que hay, entonces eso va a disminuir la cantidad de óxido nítrico, como dijimos, y va a haber un aumento de las cantidades de radicales libres, lo que va a generar mayor vasooclusión. La prevalencia va del 6 al 10% y cuando hay hipertensión pulmonar, generalmente eso va a llevar a una insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, también estos pacientes van a generar miocardiopatía por esa hipertensión. El tratamiento incluye, pues, digamos, intensificar la terapia médica de la anemia de células falciformes con hidroxiuria y transfusión, y se debe manejar pues toda la parte de las crisis que pueden ser más fáciles en estos pacientes como las veno-oclusivas y el síndrome torácico agudo. En cuanto a manifestaciones óseas crónicas, tenemos importante la necrosis avascular, sobre todo en la cabeza del fémur, el hombro. Se debe confirmar con resonancia magnética. También es importante la osteomielitis, sobre todo en huesos largos como el húmero, la tibia y el fémur. Y esto en relación a infecciones por Mycobacterium tuberculosis, Salmonella, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, Escherichia coli y Enterobacter. También se puede generar osteopenia crónica y osteoporosis en estos pacientes. Entonces, ahí vemos la imagen de un paciente que tiene necrosis avascular progresiva de las cabezas femorales con el tiempo. Entonces aquí está la imagen, digamos, normal, pero con el tiempo se va generando esta necrosis de este paciente, generando, digamos, una artrosis. También se pueden generar sobrecargas de hierro en estos pacientes de forma crónica y esto tiene que ver pues, con la terapia transfusional. El hierro acumulado excede, digamos, la capacidad de fijación y se hace una sobrecarga. Para eso tenemos que utilizar quelantes de hierro como la desferoxamina vía parenteral y el deferacirox por vía oral. Otras complicaciones incluyen la enfermedad renal crónica y la retinopatía por proliferación. Entonces también para tener en cuenta que estos pacientes deben ser chequeados por oftalmología anual y si se detectan complicaciones pues ya el oftalmólogo definirá. También las úlceras en las partes de las piernas también pueden ser frecuentes en estos pacientes para estar revisándolos también en esa zona. El único fármaco aprobado para el manejo de bueno, en realidad creo que hay otro, no recuerdo bien el nombre, pero hasta ahorita hay dos. Y el primero que se aprobó es la hidroxiuria. Es un inhibidor ribonucleótido reductasa. Ha demostrado disminuir la mortalidad y la morbilidad en niños y en adultos. Aumenta la producción de hemoglobina fetal, disminuye la hemólisis, aumenta la disponibilidad del óxido nítrico, modula la activación endotelial y disminuye el recuento de neutrófilos, de tal forma que va a disminuir la inflamación crónica también. Entonces, digamos que el manejo con hidroxiuria se debería considerar en todos los pacientes. Vamos a enfocarnos en esta población que es la pediátrica. Entonces, en niños de 6 a 9 meses hay que mirar la sintomatología del paciente. Si es sintomático el paciente, es considerar empezar hidroxiuria. Y digamos que en los mayores de 9 meses, los niños o los adolescentes, tenemos que mirar cuál es el genotipo. Si es homocigoto o si está unido a una beta-talasemia o si es heterocigoto con otro tipo de beta-talasemia. O sea, hay uno más importante que es la beta-talasemia, aquí la coloco como un 0, pero es como un rasgo fuerte de la beta-talasemia, y esta que es un poquito más leve. Entonces, si tienen estos dos, que son los severos, entonces se debe manejar con hidroxiuria. Y si no tienen esto, entonces hay que considerar la sintomatología y dependiendo de ello, entonces se difiere la terapia o se inicia. Ya. También otro tipo de tratamientos incluyen transfusiones crónicas.
Las transfusiones crónicas, pues digamos que van a aumentar las concentraciones de hemoglobina y no van a mejorar la capacidad de transporte de oxígeno. Tienen unas indicaciones agudas como la anemia aguda, el síndrome torácico agudo, la ACV y la insuficiencia multiorgánica. Generalmente se indican cuando el paciente no tolera bien la hidroxiurea o esta terapia no es efectiva, que puede pasar más o menos en un 10 a un 20% de los pacientes, y en condiciones de embarazo donde no se podría dar la hidroxiurea. El ecodoppler transcraneal también es muy importante para el manejo de estos pacientes y generalmente se toma cada año. Entonces la velocidad de flujo de la arteria cerebral media se debe vigilar. Si esta es mayor a 200 centímetros por segundo, eso da un riesgo de accidente cerebrovascular de hasta un 40%. Por lo tanto, en estos pacientes que se detecta esto, se debe repetir dentro de 1 o 2 semanas ese mismo examen, y si 2 estudios demuestran que está muy alta, entonces se debe iniciar profilaxis primaria con un protocolo de transfusión crónica para evitar que lleven a ACV. También el tratamiento curativo incluye trasplante de médula ósea, sobre todo cuando un paciente tiene un hermano que tiene un HLA idéntico. Se recomienda en pacientes que son menores de 16 años, antes de que aparezca daño orgánico, cuando tengan ACV o cuando tengan hospitalizaciones frecuentes por síndrome torácico agudo o dolor intenso por más de 3 años. También es importante tener en cuenta la vacunación y la profilaxis con antibióticos, sobre todo en los niños que no han completado esquemas de vacunación. Entonces, hasta los 5 años debería hacerse profilaxis con penicilina B a 125 miligramos cada 12 horas, y también pues en los niños a partir de los 3 años 250 miligramos, y cuando tengan alergia se puede hacer con eritromicina. Incluso leí que con la amoxicilina también se pudiese realizar, o con claritromicina. ¿Y eso es por todos los días? Diario. Sí. ¿Hasta los 5 años? Hasta los 5 años. Hasta que completen el esquema de vacunación. Tener en cuenta pues las vacunas para estos pacientes. Recuerden que los microorganismos encapsulados son los que más fácilmente pueden generar infección. Entonces hay que vacunarlos contra hepatitis B, influenza y hemófilos tipo B, y el esquema pues importantísimo de meningococo, tanto la vacuna conjugada como la polisacárida, y de neumococo, que incluirá también la vacuna de 13 valencias que ahorita está disponible, y la vacuna de 23 valencias que se aplica después de los 3 años. Se aplica. Y listo. La vez que el doctor aparece en una prevención por